Primero el daguerrotipo, luego la fotografía, y la fotografía en su duplicación técnica, por un lado. Por otro lado, aparece algo fundamental. Incorporo esto al coso, que en 1910, desde 1900 a 1910, se van a instalar en Buenos Aires las primeras discográficas. Va a estar Odeón, va a estar Pathé, francés, EMI, inglesa, y la Columbia, que es norteamericana. Si se van a instalar del 1900 al 1910, esto. Por lo tanto, esto que está pasando es un tema central para Benjamin, para ver qué pasa con lo original y la copia en la reproducción técnica. Y él toca ahí un punto que es muy complicado de expresarlo, pero no tanto de entenderlo, que es, toca el aura. Él dice que la obra de arte tiene aura, y eso es lo que pierde con la reproductibilidad técnica, que es el aura. El aura es algo bastante difícil de explicar y bastante innombrable, porque a diferencia del objeto, que tiene esa característica, la materialidad, el aura compone, forma parte de la obra que lo hace única. Única. Por eso es una obra de arte, y él remite este aura a las cuestiones, a las funciones cultuales del objeto en cuestión. Es decir, él remite a que las antiguas culturas necesitaban de ciertos objetos, una cruz, una virgen, cualquier cosa, para el culto. ¿Sí? La diferencia que va a encontrar Benjamin entre el objeto de arte que tiene ahora, que es cultural, va a ir perdiendo la reproductibilidad técnica porque se convierte en un objeto cultural. Por lo tanto, pierde ese sentido de este servicio religioso, mágico, ritual que tiene el objeto para empezar a hacer otra cosa, ¿no? Y él empieza a hablar sobre esto, que él se mete mucho en el tema de la fotografía, él habla sobre el cine, él habla sobre el teatro, y a mí me parece que este hecho que marca Benjamin, que no había sido dicho antes, a mí me pareció muy importante, porque lo que hizo él es encontrar una idea para expresar un momento. Ese momento era, él nació en Berlín a fines del siglo XIX, y su infancia la pasó en Berlín, hasta que, por un montón de temas vinculados con la revolución nazi, tuvo que exiliarse primero en el Mediterráneo, en Francia un tiempo. Él fue perseguido, ¿no?, por el nazismo. Todos recordamos que Hitler entra a París, él venía huyendo, ¿no? Pasó por Francia, venía huyendo. Los nazis toman el poder en Berlín, toman su biblioteca, que era algo realmente valioso, porque Benjamin tenía una gran biblioteca, pero era un coleccionista, básicamente. Siguió huyendo. En junio del 40 los nazis toman París, y él sigue avanzando, y en septiembre él hace un viaje final, porque unos compinches de él le habían conseguido una visa. Viaja, pasa los Pirineos y llega a un punto que era la frontera de ese momento, que era Portbou. Portbou es una localidad, pequeña localidad, organizada alrededor del paso del tren en Cataluña, en España, pero ahí estaba el paso fronterizo. Acosado por toda esta situación, porque además cuando llega se cierra la frontera. Los nazis cierran la frontera, España cierra la frontera, no puede pasar. Se va a su hotel, toma una gran cantidad de morfina y se suicida en Portbou, en septiembre del 40. Él tenía varios compinches de la escuela de Frankfurt, y lo que hizo fue, todos querían sacarlo, querían salvarlo. Sus amigos que vivían en Nueva York entonces habían conseguido una visa que
que lo esperaban en Estados Unidos una vez que pase del Port Bou que llega a Barcelona. Eso nunca pasó. El amigo que hizo la gestión se llamaba Horkheimer, y los amigos que lo esperaban en Nueva York, a orillas del río Hudson, se llamaban Theodor y Grete. Adorno. Adorno toma estas ideas de Benjamin y les dice, toma algunas cosas discute, y él va a pensar también esto, pero más vinculado a una cuestión eminentemente política. El punto es que ellos están pensando esto. Benjamin pensó en el 36, es decir, en entreguerras, pero con el ascenso del nazismo, y Adorno va a escribir en el año 44 el texto que va a ser publicado después entero, porque forma parte de un libro que se llama La dialéctica del iluminismo. Industria cultural es una parte de ese libro, ¿no? Y ahí Adorno lo que hace es, piensa otra vez esto, piensa esta nueva situación que plantea el mundo de la cultura, y entonces, pero va a llegar a esta conclusión que es lo que nos interesa a nosotros y nos sirvió a nosotros para escribir el libro. Cine, bueno, discos, radio, folletines o revistas, cine y televisión van a hacer un conjunto de medios que actúan como sistema. Esta es la palabra clave. ¿Sí? No de manera aislada, sino como parte de un engranaje que es capitalista, ¿no? Porque va a ser muy crítico en esto. Él se va a poner en el pensamiento marxista, y desde el marxismo va a pensar críticamente hacia estas formas del capitalismo, y va a decir que es un sistema pensado para producir, hacer circular, vender estos bienes culturales de manera masiva a través de la publicidad. Y entonces acuerda de algún modo, pero extrema el pensamiento, diciendo que esta situación va a poner a esos objetos culturales como un entretenimiento y no como algo valioso. Extrema, poniendo en una misma línea a una película de Orson Welles que a personajes menores de entonces, que eran un actor que hacía algunas películas épicas, que se llamaba Victor Mature, y un personaje, entre comillas, gracioso, un pequeño de tamaño, y también un actor menor de Hollywood que se llamó Mickey Rooney, que hacía películas de guerra, gracioso. Lo cual es, Adorno era, además de todo, era un gran pianista, ¿no? Son muy conocidas sus elucubraciones y sus pensamientos de la historia de la música del siglo XX. Es el primero que va a leer, iba a leer lo que hace, ¿no? A escucharlo y a leer críticamente a Schoenberg. Va a ser el primero que va a leer a Lambert, va a ser el primero que va a leer a la Escuela de Viena. Es decir, estamos hablando de un personaje y un pensamiento absolutamente complejo, que sin embargo llega a esta simplificación de poner todo en la misma línea, ¿no? Pero lo hace por cuestiones ideológicas, ¿no? Me parece a mí. Entonces, no era valioso. ¿Qué era? Es el tema. Él dice, solo divertimento, solo pasatiempo. No le da ningún valor a esto producido, porque está producido para vender a través de la publicidad. Este era Adorno. Entonces, eso nosotros vamos a tomar para pensar esta situación. El otro autor que nos interesó es Martín Barbero, que ustedes dan y lo van a dar, que escribe un libro fundamental que se llama De los medios de las mediaciones. Y él se pregunta, ¿qué constituye lo masivo? ¿Qué es lo masivo? ¿Y qué articulación existe entre estas prácticas de comunicación y las ciencias sociales? Entonces, va a ser algo fundamental para nosotros. Él está pensando en América Latina, ¿no? Está pensando desde el 40, del 50, 60, sobre todo, donde se publican los libros que conocemos, que yo al menos conozco, no soy un especialista, pero sí me sirvió. Entonces, él mismo dice que entra en diálogo
con la escuela de Frankfurt porque toma conceptos que le sirven para pensar y a la vez, dice Barbero, entra en polémica con ellos. No todo lo que dicen va a ser tomado para pensar nuestras realidades latinoamericanas. Me parece eso muy valioso, por la postura, ¿no? de decir, de aquí vengo intelectualmente y lo cuestiono, porque creo que puede haber otro fin, puedo llegar a otra conclusión. Por lo tanto, lo que hace es, él va a rectificar la fuerza que tiene el pueblo en la configuración de la cultura. No todo el pueblo es tonto, no todo el pueblo compra cualquier cosa, le va a decir otra cosa. Le va a dar al pueblo, a la sociedad, también la posibilidad de elegir y de ser protagonista de su historia. Es decir, estamos hablando de algo fundamental, en la configuración de lo popular, que es si es autónomo o heterónomo. Entonces, queda para pensar abierto eso. Algunas cosas pueden ser sugeridas, casi obligadas a comprar y otras no. Ese es el aporte para mí, para pensar el libro. Por lo tanto, él va a pensar algunas cosas que hasta ese momento no habían sido pensadas teóricamente y se va a apoyar en el cine mexicano para pensar lo popular, en el radioteatro argentino y en la música de Brasil. Él va a pensar esto como industria, pero también va a pensar desde la importancia de la sociedad en la configuración de tradiciones y costumbres culturales que forman una identidad. Entonces a mí me pareció eso muy importante, después les voy a contar por qué. Lo voy a ver. Acá noto una cosa que es importante, que dice que rompe el paradigma teórico que entiende lo masivo como un elemento externo a lo popular. Pone el acento no en los productores o en el que comercia, sino en las audiencias. No son solo pasivos, no somos solo pasivos, sino tenemos cierta independencia que podemos inclusive oponernos a eso que nos propone el mercado, ¿no? Las audiencias son receptoras a veces, pero a veces también entran en lucha contra las hegemonías comerciales y, si queremos extremar, coloniales, ¿no? Así que, por lo tanto, entra en un diálogo y en una polémica con la Escuela de Frankfurt. El último teórico, y después entramos al libro, es Richard Hodges. Es un pensador británico, nació en el norte, en un pueblito. Su familia se había trasladado a una gran ciudad, que es Birmingham, y él va a pensar qué pasa con esas poblaciones rurales que van a la ciudad en su primera generación, qué les pasa en la segunda y la tercera generación. Este recorrido va a ser pensado por él. Está bueno decir, porque es un tema central en la obra de él, que él venía de un ámbito rural y él venía de una familia trabajadora. Su familia toda era obrera. Entonces va a pensar estos movimientos de masas en la cultura obrera, siendo él mismo uno de esos personajes que él estaba estudiando. Esto algunos lo van a tomar bien, otros lo van a tomar críticamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con las personas que venían del campo a las ciudades a fines del siglo XIX y comienzo del XX, que es su periodo de mayor estudio del 20 al 30? Él va a decir algunas cosas que nos van a servir para pensar lo que le pasaban a nuestros paisanos. Él va a decir, es gente que mantiene ciertas costumbres. Es gente que vive en su casa y en la casa de sus vecinos, en la casa de sus amigos. Esos son sus centros de reunión. Se casan entre ellos.
Y otro tema, tiene un registro de habla. El registro de habla es fundamental. No van a dejar de lado sus modos de hablar. Siendo del campo, aquellos ingleses del campo y que vienen a Liverpool, a Manchester, a Birmingham, van a seguir manteniendo el tono del habla y sus palabras, sus comidas, sus reuniones, sus bailes, sus formas. Entonces, ¿en qué medida influyen los medios de comunicación que tratan de instalar una cultura desde ciertos poderes económicos? Esto es lo que va a tratar él, ¿no? Y claro, va a decir que sí, en la primera parte no, eran todos casi analfabetos. La abuela de Richard Hodges era Hogarth, el otro del arquitecto. Hogarth va a ser del campo analfabeta. Ahora, en la segunda generación ya estudió en la ciudad. Sin embargo, van a mantener ciertas formas, pero sí van a ser permeables a ciertas cosas. En Inglaterra eran permeables, increíble, ¿no?, a los folletines, a las revistas sobre noticias generales, sobre como folletines, historias, cuentos breves. Eso. Hay que decir que estamos en un país donde hay una larga tradición editorial y donde eso era muy fuerte, no solo en los periódicos, sino en los libros, y en los libros de altísimo nivel en todo, en el dibujo, por ejemplo. Y entonces él va a decir que sí, que eso es permeable. La gente compraba mayoritariamente eso. Eso a nosotros nos va a pasar con la radio. Estos autores son los que nos ayudaron a nosotros a pensar el libro. El libro tiene muchos datos, no es mi aporte. El libro, los aportes de Gustavo Zubieta son la cantidad enorme de datos que tiene y un montón de fotos, de archivos, de todo tipo. Esos son las cosas teóricas. ¿Querés que siga? No, está bien cuando vos digas. No, pues si no digo todo, ya Sí. hablo del libro, pero si quieren hablamos. Y a medida que él va diciendo, por ahí pueden ir Sí. eso, porque ellos también leyeron parte del libro para poder dialogar. El libro, mira, el libro tiene esto. El 11 de febrero del 31 Samuel Aguayo graba ese disco. Graba en Buenos Aires, para la RCA, creo, con una orquesta de Francisco Placánico. Hay un censo que nosotros citamos en el libro que es de 1895 y dice que Buenos Aires, la capital federal, tenía 660.000 habitantes, más o menos. Corrientes, 240.000 habitantes. Para 1914, la capital federal tenía 1.500.000 habitantes y Corrientes 347.000, la ciudad de Corrientes, la totalidad de Corrientes 347.000. Estos datos van a ser importantes porque lo que va a pasar, todos sabemos, que estudiamos un montón en la escuela y un montón son lecturas casi obligatorias para los argentinos, que la Constitución del 53 marca un norte, una forma de gobierno, pero también marca un horizonte de posibilidades para los que no son argentinos que quieran venir a habitar el suelo argentino. Esto es un llamado a esto que decía Alberti, que gobernar es poblar. Entonces hay una fuerte impronta de los primeros años del gobierno estadual de la Argentina, organizado en la Constitución del 53, que va a promover la llegada de una inmigración a la Argentina, para poblar el enorme y vastísimo territorio que tenemos. Y eso se va a ir produciendo, ¿no? Hay en el medio un gran debate de qué tipo de población hacer, ¿no? Si norteamericana, si europea, y europea qué, del sur, del centro, del norte, hacer el famoso debate de Alberti con Sarmiento. Pero a pesar de este debate, la Argentina sigue con el mismo norte, por una cuestión de Estado. Entonces, se abren las puertas de la inmigración para que vengan, y vienen. Por lo tanto, hacia 1900, Buenos Aires va a ser una ciudad tan importante para la inmigración como el de Nueva York. Por eso los puertos,
Por eso están los edificios que señalan esto, que son los edificios sanitarios de entrada. Es decir, el hotel de inmigrantes en Buenos Aires, hay un hotel de inmigrantes en Battery Park, en Nueva York. O sea, es lo mismo, tenían las mismas funciones, ponerlo en cuarentena, le cuidaban, le bañaban, lo bañaban, lo vacunaban y lo sacaban. Buenos Aires va a ser un lugar que va a recibir a muchas personas de diferente origen, pero también Buenos Aires va a ser una ciudad que va a recibir a inmigrantes internos, a migrantes internos. Las provincias, al no tener capacidad para dar a todos el trabajo, y sí voy a hablar más de Corrientes, lo que hacen los correntinos del interior es ir a Buenos Aires. Ir a Buenos Aires. Se van a Buenos Aires. Se van en dos grandes oleadas los correntinos a Buenos Aires. La primera es del periodo de 1910, de 1900 a 1910, y la segunda, el año del 43 en adelante, que incluye el plan quinquenal de Perón, donde van a ir muchísimos correntinos. ¿No? Están los datos del censo sacados de una persona que estudió eso, que es el doctor Mario Rapoport. Entonces, eso primero va a configurar un tipo de ciudad. Es una ciudad cosmopolita, como lo era Nueva York, entonces, es una ciudad pujante, una ciudad que rica. Y había algo que había ahí que atraía a los correntinos, que eran la posibilidad de trabajo, y la posibilidad de trabajo en algo muy particular: los frigoríficos. Los correntinos del campo van a ir a poblar Buenos Aires y van a trabajar en frigoríficos de canales, en carnicería. Básico, se van a instalar ahí. Quiere decir, porque el tema del cuchillo, que sabían manejar el Absolutamente, cuchillo, porque eran todo el interior, trabajaban en el campo. Claro. Entonces, ellos van a ir a poblar eso. Muchos de esos van a ser músicos. Curiosamente, la lista que está figura ahí, los leo. Marcos Ramírez, de Empedrado; Emilio Chamorro, de 9 de julio; Mauricio Valenzuela, de Goya; Sosa Cordero, de Concepción; Adolfo Barbosa, de Estigarribia, de Curuzú; Antonio Gian Antonio, de Bellavista; Heraclio Pérez, de San Miguel de Palmar. No hay ninguno en la capital de Corrientes. Eran todo el campo. Como en Inglaterra. Pasó lo mismo. Se fueron y poblaron las periferias de la ciudad. Este hecho parece fundamental, el tema de la migración interna, es un dato. El otro dato es el que le daba antes, que para 1910 ya estaba ahí Odeon, que es alemana; Pathé, que es francés; RCA Victor y Columbia, que son de Estados Unidos; y EMI, que es inglés. A esto se le va a sumar algo más en la década del 40. El año 43, ahora en el 86, más de 40 años duró una revista, era muy veraz. Hubo otras publicaciones, pero quizá esa sea la más importante, ¿no? Por la cantidad de años que se editó quincenalmente. Lo manejaba un señor que se llamaba, el origen es Ernesto Montiel con Pedro de Mendoza. Después quedó Pedro de Mendoza. ¿Para qué? ¿Para qué hacían esto? Porque ellos promocionaban sus bailes ahí y promocionaban sus artistas ahí. Para 1920, todos sabemos que Enrique Susini, de ascendencia correntina, allá en la zona de la Cruz, ¿verdad?, desde el Teatro Ópera hace la primera transmisión de broadcasting. La primera transmisión radial se hace en 1920 desde el Teatro Ópera, con un aparato muy rústico, una transmisión de una ópera, ¿no? Es decir, aquí tenemos varios componentes, ¿no? Que es la industria otra vez, ¿no? Después van a haber películas, ¿no? Mario Soffici, Hugo del Carril, todos vinculados a nosotros, ¿no? En el año 51, Alto Paraná. Y va a haber algo también que es fundamental, que es la televisión argentina. La televisión argentina comienza por un pedido de Perón a Jaime Jankelevich, que era el dueño de Radio Belgrano, que era la comunicación que pasaba por ahí. Entonces le pide a Jaime Jankelevich, Perón,
que haga una transmisión, que compre todo lo necesario, que vaya a Estados Unidos, Europa, que traiga todo para tener televisión en Argentina. Se va y trae eso y hace la primera transmisión casi sin contenido, duraba muy poco, y allí estuvieron Pinky y el negro Brizuela Méndez con un programa que se llamaba La Fiesta Gaucha, que fue una aparición y listo. Pero la primera transmisión real se va a dar el 4 de noviembre del año 51, cuando se terminaron las señales de ajuste, como se llamaban entonces, se terminó ese día. Y a partir de ese día, la televisión argentina va a transmitir de ahí hasta ahora, ¿no? Pero este es el día. El punto es que hubo ese día. Ese día, un señor que era muy famoso por las transmisiones de Radio del Mundo, que de música litoral, que se llamaba Carlos Monbruno Campo, y como no había contenido, entonces el televidente le llama a él, que estaba en su misma radio, le dice: escuchame, llévame cualquier cosa de lo que vos tenés acá. Y él le lleva un grupo de chamamé con un cantante llamado El Camperiño Pedro. Por lo tanto, la primera transmisión real de televisión argentina fue el 4 de noviembre de 1951 con chamamé. Lo cual es bastante, para mí, increíble, pero voy a decir. Y va a pasar algo más, que es cómo eran esas. Nosotros acá no tratamos de los orígenes del chamamé. No hablamos de eso. Los orígenes, hay una discusión muy grande entre los orígenes, ¿no? Algunos creen, como Pocho Roch, lo digo cariñosamente hacia él, creo que está equivocado, quien hunde las cosas, el chamamé hunde en sus raíces, el origen del chamamé es guaraní, y luego barroco, y luego vino así. Ahora, esta afirmación de nuestro querido Pocho, al que conocí, traté, estuve muchísimas veces con él, no tiene ningún dato, si no hay ningún documento que diga que esto es así. Las partituras son barrocas, no son partituras que tienen que ver con esto. No hay ninguna partitura de aquel entonces que tenga que ver con esto. Y lo guaraní tampoco. Entonces, nuestro 6x8 del chamamé, más bien va a ser una cuestión española, que vienen muchas de las cosas del 6x8 que van a pasar lo mismo en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, que van a tener ritmo de 6x8. Y nosotros también. Perú, todos son 6x8 y nosotros también. Entonces, pero vuelvo al tema de la música. La música, para la gente, siempre fue música, letra y baile. Entonces, en la década del 40 se van a empezar a instalar las pistas. Los salones, eran salones en ese momento. Los salones lo que hacían era, ¿quiénes tocaban en los salones? Tocaban orquestas, 15, 17, 20 músicos, porque tocaban todo. Tocaban música litoraleña, guaraní, música guaraní se decía mucho entonces, con grandes formaciones en Buenos Aires, eran orquestas. Y después terminaban ellos, era el tango, ¿no? Esas pistas van a ser Palermo Palace, que daba Palermo. Va a ser Teatro Micalet, que queda por Avenida Independencia en Balvanera, sino era ahí, cerca de la capital federal. El Salón Rodríguez Peña quedaba en Santa Fe, Rodríguez Peña. El Salón Bonpland quedaba en Palermo, en Bonpland y Paraguay. El Salón Princesa quedaba en Caballito, cerca, ¿no? Y el Salón Verdi, que es tradicional, que está del Teatro Verdi, queda por la calle Almirante Brown, esa que uno, cuando se va a la Boca, Almirante Brown, la que entra así. Acá al costado está en pie el Teatro Verdi. Ahí era el baile. ¿Qué significa? Que el chamamé comenzó a bailarse en Buenos Aires en salones. Y después se produce el desplazamiento. ¿Cuándo se produce el desplazamiento del tema? Cuando viene la segunda oleada, para la década del 50, principios de los 60, los paisanos, los correntinos y los litoraleños van a irse cada vez más lejos del conurbano a instalarse por cuestiones económicas. Ahí surgen las pistas. Este sí es un testimonio de una persona que trabajaba en esto, que es Polito Castillo, que hoy tiene 93, 44 años, que nos explicó a nosotros, porque era inexplicable, por qué se produce este desplazamiento de los salones a las pistas. Unos creen
que es solamente por cuestiones de clase y de discriminación. Puede ser, no digo que no, pero también tiene que ver con la industria. En realidad, el público estaba en el conurbano. ¿Dónde va a estar la pista en el conurbano? Porque a la persona esa que vivía allá le costaba venir al centro. Y entonces se prolifera allá y decae acá. ¿Cómo hay una cosa fundamental en la música que pasa acá, en estos 40? Va a ser Cocomarola. Cocomarola empieza a grabar en los 40, empieza a ser muy importante, sobre todo por la actuación del Palermo Palace y el Salón Princesa. Iba a tocar siempre Cocomarola. Entonces se da cuenta que era mucha gente para pagar y para ir al baile. La compañía discográfica le pide a Cocomarola que haga un ensamble más chico. Y él formaliza el canon, va a quedar como un canon el cuarteto. Dos guitarras, bandoneón, dúo de voces. Este canon, nosotros pensamos que eso es cuestión económica. La industria le impone, porque es la única forma de salir. No se puede salir con una orquesta de 20 o 15 cuando puede salir con una orquesta de 4. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no es cierto? Y sí, la industria es la que impone esto. Hay un dato que nosotros incorporamos ahí como una cosa polémica, obviamente, ¿no? Que tiene que ver con la forma de circulación del material. ¿Quiénes compraban los discos de la tierra? ¿Cómo se compraba el disco en el campo? Todo en el campo correntino y en todas partes, así, se compraba. Uno se iba al almacén de ramos generales y en el almacén de ramos generales había un panfletito como este, así, de papel. Y ahí estaban todas las cosas que se vendían y se pagaba vuelta de correo. Y ahí, en esos papelitos, estaban las canciones que eran los hits del momento, con número de código, un código, y entonces uno pedía, el paisano iba, que tenía su cosito ahí, tenía su tocadisco, o el patrón o alguien, pero había una proliferación de tocadiscos, ¿no? Estaba poblado de tocadiscos, todo el mundo tenía, porque era lo nuevo. Entonces iba al almacén, escuchó por la radio de Buenos Aires el tema, lo conmovió, lo emocionó y dijo, quiero ese disco. Entonces fue y pidió que me pasen eso. Y recibía los 15, 20 días y a vuelta de yo pagaba. Este sistema es otra vez la manifestación de la industria. La industria pone un disco en una radio de Buenos Aires, el paisano en el campo lo escucha, le gusta, compra el tocadisco, compra el disco a vuelta de hay muchísimos de estos panfletos, ¿no? Que ponían todos los primeros temas. Y llegaba en una cajita, viene Cocomarola, empiezan a ver bailes en la periferia, ¿no? De Corrientes, en algunos bailes más bien populares, y sí, ahí había una fuerte discriminación, obviamente. Ahí había una feroz discriminación. Hubo más discriminación en Corrientes que en Buenos Aires, porque sí, por lo que veo que en Buenos Aires empezó en los en salones. el centro, sí, en los salones pasa. Yo no digo que no haya habido esa discriminación, digo que pudo haber habido, pero no es solo eso, es una cuestión comercial también, ¿no? Me parece que eso, como motivo de este desplazamiento, hay una cuestión que la gente se ubicaba en la periferia. Y era mucho más económico para el productor hacer bailes en la periferia y pagar en la periferia, porque ahí estaban todos, incluidos los músicos. ¿Para qué va a venir al centro? Pero ¿y qué tipo de gusto? Porque hay en un momento un libro que ustedes discuten obviamente la influencia de las industrias culturales en la formación del gusto social. Sí. Entonces, entrando ahí de lleno en esta cuestión de esto que empieza en el centro y después se desplaza, más allá de la cuestión comercial, ¿por dónde iba el gusto? ¿Y cómo se fue definiendo? Yo creo que el gusto, obviamente el gusto está estudiado el gusto, digamos, no voy a decir algo novedoso, está estudiado por Pierre Bourdieu y mucho, digamos, el tema del gusto, y cómo cambia y por qué cambia sobre todo. Pero me parece que en este caso lo que pasó es que ¿por qué comparten este universo? Yo creo que lo primero que comparten es una nostalgia.
¿sí? El hombre que escribe estas canciones de un modo, con un ritmo y con una letra que evoca el pago, digamos, lo que hace es, tiene ese primer componente que es la nostalgia del lugar perdido. Y siente eso, porque ¿quién eran? El primo, la mamá, el papá, eso era lo que estaban escuchando, lo que hicieron los otros. Todo esto que viven en Corrientes van a tener siempre un pariente que está allá. Hoy pasa. Entonces yo creo que esto tiene que ver con la conformación del gusto, esta experiencia compartida en primer grado y en segundo grado. Parece que eso tiene mucho que ver en la conformación del gusto. Y además, el gusto por lo rural. Estamos hablando de mayoritariamente gente que vivió en el campo. Y obviamente en las letras hay mucho del paisaje presente. Casi como no solo como evocación, sino pintarlo casi de manera realista, el paisaje, en estas primeras canciones, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en un momento, intervengan ustedes cuando quieran, pero Sí. Estaba pensando cuál fue el rol o los vaivenes del chamamé en su inserción, por ejemplo, en el cine y la imagen que empiezan a vender los chamameceros, Sí. porque hay imágenes muy vinculadas incluso al compadrito, se mezcla con las imágenes del tango incluso, ¿no? Sí. Que se vendía desde el cine incluso. Te El tango. quiero decir que Sí. eso no está estudiado. Pero Sí está estudiado desde el punto de vista del tango, a ver. con cosas muy específicas que son estudios de cine y tango. Ujú. Una de las cosas por las que vienen, que se instalan las compañías discográficas y luego van a apostar a lo cinematográfico, es que el tango va a ser muy cinematográfico en todos sus componentes, sonoros y visuales, ¿no? Entonces, pero no es comparable con el chamamé, que tiene un papel, diría, marginal en la industria cinematográfica, a diferencia del tango, que tiene un primer plano en esto. Hay Claro. mucho negocio vinculado al tango desde Gardel en adelante. Claro, a mí lo que me llamó la atención es, más allá de, por ejemplo, la imagen de Montiel o de... Pero va a ser muy posterior. Sí, no, sí, pero ¿en qué momento? Porque creo que en un momento como que se hibrida, digamos, la imagen del... en este caso Montiel o la misma Ramona Galarza con esa, ¿viste? Sin duda. ¿Viste? Son Esa estrellas. esteleridad de... Sí, van a ser estrellas. Claro. Mira, Esa imagen me va a ser llamó mucho la diferente, atención. Cocomarola Sí, va a ser más modesto claro. en su forma, pero Montiel Más campero. era otra cosa. Montiel quería ser Gardel. Se peinaba como Gardel, se vestía como Gardel, tenía un auto como Gardel. Era un señor que llegaba corriente en su auto y tenía chofer. Era demasiado, ¿viste? Y el otro no tenía estos comportamientos, era más cotidiano, pero en Montiel sí se nota esto. Y también en Ramona, que obviamente Ramona se abraza con el empresario del disco, su productor, el director artístico de la compañía, va a ser el esposo de Ramona, y la va a hacer. La va a mejorar. Sí, la va a poner, La va a poner pero una estrella. lejos. Claro. Y ahí como se produce, si se quiere, desde esta imagen por lo menos, y habría que ver en términos musicales y demás, esta cuestión de, otra vez, una división que obviamente que nosotros la discutimos muchísimo, de podría decirse un chamamé más de élite y otro más popular. Hay una cosa que yo creo que en los últimos años hubo un cambio en el chamamé que para mí está dado por los arreglos y las interpretaciones de Mini Flores, que son otra cosa, digamos, porque permite un ensamble, sobre todo, un ensamble más sofisticado, con arreglos más sofisticados y de mucho virtuosismo, pero también de comprender la esencia de las estructuras musicales rítmicas y melódicas en el producto final del arreglo. Yo creo que Nini es el que más avanzó en eso,
aunque antes hayan habido unas... Antonio, en la década del 80, compuso una suite en mesera, que se grabó con un ensamble de cuerdas dirigido por una persona muy prestigiosa, que era Gabriel Senanes, que después fue el director de Colón, y ahí hay un intento. De todas maneras no llega a la sofisticación de Nini Flores, me parece. O sea, hay una intención, y ese es el otro cambio. Para mí, la cosa fundamental con la diferencia con el tango es que el tango, además de ser internacional, avanza hacia formas sinfónicas rápidamente en sus orquestaciones, avanza hacia formas simbólicas, y llega a Piazzolla, que compone para esto, y sin embargo el chamamé tuvo que esperar hasta el 80 para avanzar hacia formas sinfónicas. Antes, pero desde otro lugar, más de la música paraguaya, avanzaron otros, ¿no? Pero que además Piazzolla era como un admirador de algunos autores del chamamé, ¿no? También de Isaco, por ejemplo. Sí, es probable, sí, claro, es que Isaco porque Isaco es un paisano del campo que no, ni hablaba. Aparte, totalmente perdido por la música, no le importaba nada, ¿entendés? Votaba así, así, una cosa. Tenía una media roja y la otra blanca. O sea, así, así vivía él. No le importaba nada. Pero era complejo. Era compleja, la música era absolutamente compleja. Absolutamente, es difícil de tocar eso. No se puede, no hay. Pero yo creo que está bueno lo del gusto, me quedo otra vez ahí, porque el gusto, para mí, por eso a mí me gusta Barbero, ¿no? Porque valora a las personas, a la gente común, diciendo que si no le gusta no va a comprar o no va a escuchar. Sobre todo al público general, digamos, no a las élites, sino valora lo popular en su verdadero y profundo sentido de poder decidir qué y qué no. ¿Qué es popular? Por eso a mí me gusta, y eso tiene que ver con el gusto, que es inexplicable también el gusto. ¿Y en qué momento en Corrientes deja de ser como menospreciado el chamamé? Yo creo que en los 80, en los 70, en la fines de los 70, hay un concurso que se hace en Corrientes que se llama Canción Nueva, que eran todos jóvenes y que hicieron ahí 4 ediciones, creo. Y ahí salieron muchos temas. Los jóvenes que llevaron adelante esto eran personas más formadas que las generaciones anteriores. Es decir, formada a veces significa también mínimamente escolarizada, ¿eh? Si los digo que hayan sean intelectuales, sino escolarizados, lectores, quietos. Esas personas eran Cacho González de Doria, Pocho Ross, Marilyn Morales Segovia, Antonio Tarragorros, todo el grupo de Curuzú, digamos, eran personas que empezaron a hacer otro tipo de canciones con otras letras. Hay un cambio fundamental en las letras. Las letras dejan de ser estas representaciones realistas de la realidad, de lo cotidiano, para empezar a tener un vuelo poético diferente por esto. Estas personas que van a empezar a escribir diferente. No es lo mismo una letra de Cacho González de Doria que las que venían antes. Y Cacho comienza a escribir en los 70. Es decir, Cacho escribió su primera canción, se llama Tema Correntino, que tiene cosas maravillosas, pero es lo mismo, pero dicho de otro modo. Majadas de nubes van cruzando el cielo azul y apuñaleados por la tarde muere el sol. Bueno, el atardecer visto por Cacho de Doria no es lo mismo que era antes. Cambió, apuñalado, este colorado, apuñalado por la tarde muere el sol. Bueno, tenéis que encontrar eso. Y eso no había. Y eso cambió. Y además cambió otra vez, ahí cambió la instrumentación también, ¿viste? Porque había teclados. Entonces van a incorporar guitarras eléctricas con pocho y ahora teclados de piano eléctrico. El eléctrico en ese momento era Hammond, eso, ¿viste? Pero bueno, sonaba diferente.
Sabes que a mí me llama la atención, tenía cosas acá anotadas, pero viste que se va, uno se va a la... esta cuestión de que vos planteabas, ¿no? Esta cuestión de cómo la industria modela y construye, digamos, co-construye ese canon. Sí. Y pensar de que en algunas zonas, sobre todo del campo, ese canon hoy es, digamos, es lo popular, por decirlo así. Y si aparece un chango espaciú desde algunos sectores, eso no es chamamé. Entonces pensaba, digamos, cómo ese chamamé más diverso, heterogéneo, etcétera, pasa por la industria cultural, se construye a partir de ese canon y después vuelve al pueblo y después cuando se intenta, o sea, tiene otro vuelo que tiene diversidad de... Yo creo que tiene muchas cosas diferentes. A ver. Y está bueno porque esto es, si hay algo que nos falta ahora, está bueno poder decirlo en la universidad. Primero son investigadores. Nosotros necesitamos investigadores que tengan formación de investigadores, no como nosotros, que no tenemos. Nosotros tomamos 2 o 3 ideas, que son las que les conté, las que nos sirvió, y las pusimos a disposición de una idea. Nosotros encontramos una idea. El otro día veía un video de Derrida que decía, lo más importante del filósofo es encontrar una idea. Si encontró una, ya está. Ya. Bueno, nosotros encontramos una, ya estamos contentos. Entonces, pero encontrar no es contarlo bien, no es desarrollarlo bien, no es decirlo académicamente bien. ¿Sí? Hay un montón de cosas que nosotros desconocemos de metodología de la investigación que hubiera sido bueno tenerla, lamentablemente no tenemos, pero es bueno que la universidad pueda tomar. Para hacer el libro yo conversé con 2 personas que quiero mucho. Una es Mariana Giordano, que es de la casa, que es mi amiga hace muchos años, y la otra es Elisa Parisano, que es la directora de la radio y ahora está a cargo de la comunicación de la UNI. Son 2 amigas entrañables para mí. Y las 2 me ayudaron mucho a entender cosas. Pero Mariana me dijo acá, allá en el campo, ¿no? Me dijo, Mariana, ¿hay algún estudio sobre esto? O sea, que no hay estudios así de investigación ni de chamamé ni de carnaval. Me dice, oye, no sé, ¿qué vamos a estudiar? Si tenemos a la mano, hay mucha información, pero hay que saberla trabajar. Nosotros tuvimos eso. Pero quería decir, ¿qué es lo que era? ¿Me decía? No, este pasaje de cómo del canon se vuelva... Entonces, lo que queda ahora, yo el otro día decía, ¿qué queda ahora? Porque la industria cultural, como concepto, desapareció. Ya, estamos en otro plano. Sí. A partir de ciertos momentos, esto cambia. En lugar de ser industria cultural, ahora se dice industria creativa. Creativas. Entonces, las industrias creativas no están estudiadas. Hay nuevos métodos de circulación, de producción de los bienes, de circulación de los bienes, y nuevas formas de, sobre todo eso, ¿no? De mostrar lo que uno hace. Y nos falta eso a nosotros. Nos falta, porque esto otro, estaría bueno un estudio más sesudo sobre esto, y también hace falta que alguien nos cuente cómo es ahora. Yo creo que hay un déficit en los productores de chamamé que no comprenden el nuevo lenguaje. Y esto y está todo a la mano. El viernes pasado estuvo un corriente, un grupo que se llama Carne de los Chanchos que hacen rock. Fantástico, espectacular. Le digo, ¿cómo producen ustedes? Producimos así, qué sé yo. Invitaba a todo el mundo a tocar el disco. Y me encantó cómo venden. Y contame cómo venden, la radio. Hicimos una cantidad de pendrive y eso es lo que vendemos. 100 pesos costaba el pendrive. Entonces, viste que la gente escucha en cualquier lado. Entonces nosotros en lugar de disco te vendemos pendrive, ¿no? Espectacular. ¿No? Ningún productor de chamamé hizo un pendrive. ¿Sí? Ninguno hizo un video para vender. Me parece que lo que nos falta a nosotros en el chamamé son comprender las nuevas formas. Más que pensar en industria cultural, pensar en industria creativa que incluye la producción del producto. Y eso no tenemos, menos los estudios. Tenemos videos que tienen alto impacto. Pero lo mismo, y otra cosa que pasa es, nosotros pensamos que tiene alto impacto porque la finca del chamamé convoca por noche a 15.000 personas. En el universo, me parece que es poco, digamos. Y ahí te voy a hacer la pregunta que hice en un momento en el prólogo,
Castiñeira de Dios, y bueno, ustedes lo trabajan un poquito también en qué medida podemos hablar de la nacionalización o del chamamé como consagrado como música nacional. Y no sé, es difícil eso. No, música nacional, no, es música de una región. Así que, ¿viste? Me parece que hay una región musical a la que pertenecemos, que es la nación chamamecera, que está muy bien denominada, que tiene que ver con los orígenes, ¿no? Es una amplia región que abarca parte de Brasil, Paraguay, Formosa, Chaco, todo el litoral, eso en gran medida Santiago del Estero y en gran medida parte de la Patagonia, porque ahí hay muchos litoraleños trabajando, pero me parece que como no nos va a identificar como nación, nos va a identificar como región, porque si vas afuera, cuando vas afuera, el tango es, te identifica el tango todo el tiempo. Entonces quería preguntar también, me llama mucho la atención, siento que los orígenes del chamamé guarda como una mística y también tiene que ver con las costumbres o con la familia donde uno proviene, que siempre por ahí te cuentan sobre los orígenes del chamamé. Me llama mucho la atención de saber que el chamamé no solo se gestó en Corrientes, sino comienza a tener su baile en Buenos Aires. ¿Cómo puede ser que gestándose en Buenos Aires toda esa parte no tuvo tanta relevancia como el tango para quedar y ser nacional y decir como que bueno, el chamamé también nos identifica y es una gran parte de Argentina, digamos, y sin embargo prevaleció todo lo que fue el tango y no el chamamé? Para mí es la industria. Porque la industria, una cosa es, primero estamos hablando de una cultura urbana, esencialmente urbana. Buenos Aires en ese momento era una de las grandes ciudades del mundo y estaba vinculada al tango. Y el tango estaba vinculado al espectáculo de la noche, al cine, estaba vinculado a lo internacional que tuvo eso, pero por la distribución que tuvo. Y representaba una ciudad en movimiento. Una ciudad, como dice, que tiene tanto como tanto le pidas. Tiene 1000 cosas, todas juntas en un lugar, en un espacio, produce una cantidad de acontecimientos. Y el tango lo que hace es encarna esa ciudad y la vuelve canción. Por eso tuvo la repercusión que tuvo. Y el chamamé solo encarna una región amplia, ¿no? Porque obviamente no van a ser solo los correntinos, los chaqueños, el formoseño, el campo santafesino, el relleno, todos van a comprar, pero va a quedar introducido ahí. No va a pasar porque no los representa, no comparten el universo simbólico, no comparten eso, tienen otra experiencia. Uno es una experiencia urbana y otro es una experiencia, en todo caso, producida en la ciudad, pero que añora el campo. Es más bien una cuestión rural, nosotros creemos en el origen rural de esto. Y también es bueno decir que nosotros creemos que la industria comenzó en Buenos Aires, ¿no? Y que las canciones fueron escritas y grabadas en Buenos Aires. Pero no decimos que no haya habido antes algo, hubo. De hecho hay motivos populares que son famosos, que se acercan mucho al sonido del chamamé actual, con la rítmica, el tempo sobre todo, que son motivos populares, el carao, el chiflón, todo el mundo místico. Eso, básicamente eso. Pero no, obviamente son temas rurales, no va a ser... A mí me gustó esta cuestión de la vinculación, bueno, en Buenos Aires, pero la añoranza, ¿no? Y esta cuestión del tango que tenía esa proyección hacia muchas cuestiones aspiracionales Sí. del argentino medio, esta cuestión también de cómo se da la trayectoria del tango a nivel internacional, digamos, de llegar a París, de llegar a Nueva York, de encarnar, digamos, a partir de esa trayectoria, esa aspiración. Sí. Pero también vale la pena, digamos, pensar qué pasa en el chamamé en ese sentido ahora, por ejemplo, con esta nueva generación, a lo último, te llevo a la última parte del libro que habla hablan ustedes con Pedro, de esta generación que está
surgiendo ahora, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con Barbosa? ¿Qué pasa con el chango? ¿Y cuál? O sea, si sigue siendo ese chamamé que vos lo anclás con la añoranza. No, capaz que no, que tiene otras complejidades. Capaz que tiene otras complejidades. Y claro, el tema es dónde llega afuera. Llega a París. Y los tres, Barbosa, Nini Flores y el Chango van a tocar en París, y el Chango va a tocar más en países del centro europeo, por su vinculación, por su origen. Va a tocar ahí va a triunfar. Pero también porque la industria, y sobre todo, insisto, la cinematográfica, convirtió a los personajes, a los actores y actrices en estrellas. Claro, aparte fue el momento en el que se construyen los mitos nacionales, que no estamos en esa etapa en este momento, No. estamos en la deconstrucción de... Totalmente. Entonces es difícil que, volviendo a la pregunta que vos hacías, ¿no? En este momento no estamos en esa etapa de construcción de... No, pero aparte vos no vas a comparar ninguna de nuestras estrellas con Tita Merelo. No. Ninguna. Digamos, o con cualquiera de nuestros autores, con Mansi. Pero Mansi era, vos decís, ¿cómo viene este hombre? ¿Pero quién es este millonario? ¿Viene acá? Era un millonario. Digamos, eran tipos que tenían mucho dinero. Vivían de un modo de clase alta. Su origen no era de clase alta. Pero vivían como de clase alta porque eran ricos. La industria del cine era. Eso era lo que los hizo yo. Y lo instalan de un modo internacional. Yo hago una última pregunta y ustedes después dirán, a mí me interesa mucho y más en esta carrera pensar, hablaste un poquito ahí de, bueno, mencionaste el tema del chamamé patrimonio, ¿no? Sí. No te voy a hacer una pregunta sobre ese proyecto en particular, pero sí pensar los patrimonios o cómo uno concibe los patrimonios, y eso me lleva a discutir el tema de cómo uno construye, por ejemplo, en este caso, el arte pensado desde quizás la esencia, el origen, que puede ser patrimonializable. ¿Cómo puede pensarse el chamamé como arte popular? Digamos? ¿Representa un origen? ¿Representa una pervivencia? Yo te hago esta consulta y ahí tiro el chivo porque leí tu nota sobre el nuevo libro, que es el de las hermanas Vera, Sí. ¿no? Y pensaban específicamente en esa experiencia y en algún párrafo de tu texto donde vos has discutido un poco la noción de arte popular como esencia, origen, que tenemos que ir a buscar en un pasado y como traerlo así al presente. Sin duda, yo creo que el patrimonio tiene una parte muy importante de pasado, pero tiene también una identidad que se sigue construyendo. Ambas cosas. Yo creo que la identidad es para mí un concepto móvil que va cambiando con los usos de la gente. La gente tiene nuevas formas, tiene otros usos y la identidad va cambiando. Me parece que, y en cuanto extremo el pensamiento ahí, siento que de los casos que conozco de la Declaración del Patrimonio de la Humanidad, para mí el más extremo es porque hay muchos bailes, muchas representaciones, muchos rituales en toda Asia, en toda África, hay muchísimas de estas cosas que son danzas, rituales, de giros y de cosas muy, muy antiguas, pero todo en última instancia es algo que sucede y medianamente es mensurable, no es objetual necesariamente, pero debe haber sido en la década del 70. Ustedes saben que Marruecos tiene dos grandes ciudades, una es Fez y la otra es Marrakech. Marrakech estaba en el centro del mundo del medioevo, porque eran las caravanas que venían desde Asia, atravesaban o venían desde el norte de África o de Europa y atravesaban, pasaban por un lugar llamado Mali, Tocumbu,
una universidad del siglo XIII ahí. Y terminaban, pasaban todo lo que se llama el Atlas, el Atlas marroquí, y pasaban a Marrakech, Fez, Essaouira, los puertos. Era la comunicación de las largas caravanas. A partir del año 1000, Marrakech tiene un mercado extraordinario, fuera de todo parámetro, donde se compran y se venden todo tipo de cosas, todo tipo de colores, sabores, olores, productos. Juan Goytisolo es un extraordinario autor español que fue perseguido por Franco, fue marxista y se tuvo que refugiar primero en París y después decidió en la década del 60 instalarse en Marrakech porque era más afín a él. Entonces se instaló ahí y ahí vivió. Todas las tardes Juan Goytisolo iba, se sentaba, esa es una plaza particular porque tiene una plaza enorme y tiene todos los edificios alrededor con terrazas que balconean a la plaza, al lugar del mercado, donde se come, se bebe, y entonces todas esas terrazas participan de esta vida, ¿no? Y él estaba ahí, iba al mercado, venía, se sentaba, tomaba algo, un té, y miraba esa plaza y así vivió los últimos años, toda su vida, sus últimos 30 años que vivió ahí en ese lugar. Entonces él pensó que eso era un patrimonio de la humanidad, no la plaza, sino lo que sucedió y sigue sucediendo en la plaza. El patrimonio intangible, lo valioso, estaba en todos los que pasaron por allí, hicieron algo, dijeron algo, comieron, lograron, compraron, antes, ahora y seguirá siendo. Entonces él escribió una carta a la UNESCO y le dijo que esa plaza tenía que ser patrimonio de la humanidad por eso. Y recordaba allí los que él había visto y ya no estaban. Había un payaso, había un malabarista, había un encantador de serpientes y había un señor que ya para la foto, pero en ese momento funcionaba, que era un dentista sin formación que hacía prótesis y vendía a pedido las dentaduras postizas, ¿no? Eso está hoy. Todo eso era lo que había que proteger. Y la UNESCO declaró la plaza de Al-Afnad patrimonio intangible de la humanidad desde el año 1000. Entonces, yo creo que todo viene de algún lugar y sigue sucediendo. Lo importante está, para mí, la identidad en el devenir, no en el punto fijo. ¿Viste? El punto es quién decide, como dice Ticio Joar, para decirlo. Ticio dice, lo importante no es la mutación, sino quién produce la mutación. El tema es eso, ¿no? Que también está estudiado. Es decir, qué bueno que puedo decir esto. Es difícil que yo pueda conversar porque no tengo ni la formación ni nada, pero a veces en la universidad es más fácil de decir cosas, ¿no? Lo mismo dijo Castoriadis. Castoriadis lo que dice, es un pensador, un psicólogo social griego, que decía lo importante en las sociedades antiguas, estudiamos mucho de Grecia, por supuesto, los cambios eran posibles. El punto era si era una norma autónoma o heterónoma la que indicaba el cambio. Esto era lo importante, no que cambie. El devenir es inevitable. Y yo creo que hay cosas que hay que proteger por eso, en su devenir. Para el chamamé, la radio fue central en la difusión industrial del chamamé. Benjamin dice en un cuento, no recuerdo el nombre, bueno, escuché el libro ahora, que en su infancia lo que más le conmovía de recordar su infancia eran unos chocolates que venían envueltos en distintos colores. Entonces él decía que eso era lo que le interesaba y no sabía si el chocolate se disolvía primero en su boca o en su corazón. Yo decía cuando presentaba el libro que era mi abuela Tomasa, que era del campo, era de Loreto, era una chica que vino de empleada doméstica a Corrientes y que
Ahí tuve una hija que no tenía padre reconocido, que fue mi mamá, que es mi mamá. Y ella, como venía del campo, nosotros teníamos una casita en el barrio de Dana que tenía una cocinita atrás con el típico agujerito así, del triángulo, que era que daba el patio, el gallinero nuestro. Y mi abuela tenía una sillita atrás con el campo, madera, ¿sí? En cuclilla, y yo al lado. Y la radio siempre aprovechaba. No había otra cosa, no escuchaba otra cosa. Lo único que yo no había eso. Entonces cuando presentaba el libro yo decía que yo no sé si ese sonido de mi abuela y de la radio se disolvía primero, ahora, en mi oído o en mi corazón. ¿Sí? Lo importante es que ese sonido que perdura en nosotros continúe, digamos. Por eso es importante la evocación, recordar y declararlo importante, digamos. El chamamé es importante por eso, porque nos transmite todo eso, inolvidable. Y la industria tuvo 1000 problemas, y yo soy muy crítico, pero también nos ayudó a que esto suceda. La industria, ¿no? Y no es todo malo, digamos. Bueno, eso era para cerrar con Benjamin. Así comenzamos. Gracias.